Esto es una Zeustes. Ella es una cazadora activa. Se pasa por las ramas o más que todo por el suelo. Acá debe ser porque el terreno es inundable, que ella está arriba, pero normalmente es terrestre. Y se va por el suelo buscando la presa. Eso se llama forrajeo activo. El vampiro, pues mirar los dientes que son como dos cuchillas. Es fuerte. Este parque fue creado en el año 1977, tiene un área de unas 460.000 hectáreas, jurisdicción de 6 municipios de los departamentos de Córdoba y Antioquia. Es una de las principales estrellas fluviales del país y por su localización geográfica se considera uno de los parques que debe tener mayor biodiversidad en Colombia. En el parque es posible encontrar una gran variedad de ecosistemas que van desde bosques de tierras bajas hasta bosques subandinos. Entre esos dos ecosistemas es posible encontrar bosques húmedos tropicales y muchos ecosistemas acuáticos como ciénagas, lagunas y zonas de inundación que son de gran importancia para la conservación de la biodiversidad en el parque. Dentro del plan de manejo ambiental que tiene el Parque Nacional Natural Paramillo, concibe que el parque tiene un número determinado de especies que son objetivos de conservación del parque. Son las especies que nosotros conocemos como valores objetos de conservación. Dentro de ese grupo de especies están tanto mamíferos, reptiles, aves y anfibios. El Parque Nacional Natural Paramillo presenta particularidades en cuanto a clima y vegetación que son exclusivas y únicas en el departamento de Córdoba. En el parque registramos anualmente precipitaciones que van entre los 3.500 y 4.500 milímetros al año y una humedad relativa que va entre 75 y 80%. Un grupo de investigadores de diferentes especialidades realizamos un trabajo en uno de los sectores más importantes del Parque Nacional. Este sector, dentro del plan de manejo y en la parte de organización del territorio del área protegida, la concebimos como el área intangible o zona intangible. Esta zona es una zona de gran importancia para el parque porque es una de las zonas donde mayores áreas de concentración de biodiversidad encontramos y porque es una de las zonas donde se presenta la mayor conservación de las áreas de bosque húmedo tropical que tiene el parque. En una zona de unos planos inundables, en lo que es la confluencia del río Tigre con el río Manso y en los planos inundables del río Tigre. Igualmente los investigadores tuvieron la oportunidad de recorrer una zona de colinas localizadas ya sobre el río Manso, en el mismo sector en donde ya el trabajo se desarrolló en una zona más seca, no tan húmeda como la primera, y que permitió establecer, digamos, en una primera entrada el estado de la biodiversidad en términos de reptiles, mamíferos. Sobre todo se trabajó mucho el tema de los murciélagos, el tema de los peces, igualmente se trabajó el tema de las aves y un grupo integrado por varios expertos hicieron una evaluación de la parte botánica, la cual una vez los datos se hayan procesado, se hayan examinado por parte de los jardines botánicos donde se van a enviar a donde los expertos, tendremos ya un dato muy preciso de cuál fue el alcance y del conocimiento que vamos a tener de esta zona del Parque Nacional.
El objetivo de esta expedición básicamente es realizar relevamientos o inventarios de biodiversidad en la zona intangible del parque, realizar un trabajo mancomunado con las comunidades campesinas que viven en esta zona para plantear agendas o escenarios de trabajo que le faciliten al parque aspectos relacionados con la conservación de las especies que se encuentran aquí. Y donde se pretende adelantar una mega obra como es la construcción de un proyecto hidroeléctrico. Va a ser un argumento muy importante, digamos, para justificar la conservación de esta zona de manera intocable, como lo contempla, digamos, la legislación colombiana al declarar un parque nacional. El Parque Natural Jaramillo como tal, siendo un almacén de biodiversidad, es importante que podamos entenderlo desde el punto de vista de su funcionalidad. ¿Cómo poder entenderlo? Es poder hacer el monitoreo, identificar las especies que están, los hábitats en los cuales se encuentran y las diferentes funciones ecológicas que cumplen cada una de las especies en el parque. Si hablamos específicamente de mamíferos, hay una alta diversidad de mamíferos, especies que aún probablemente no han sido descritas y que probablemente están en peligro de extinción, como esta, por ejemplo, esta especie de ratoncito, que le hemos corrido la clave y aún no hemos podido identificarla. Es probable que, como esa u otras, sean nuevas especies que hemos tenido aquí en el parque y que aún no las conocemos. Ya ves dónde podemos llevar uno. Geográficamente hablando, esta es una zona muy rica. Hay una confluencia entre los elementos chocuanos, los elementos de toda la parte caribeña. Es de destacar la importancia del sitio en términos de las especies de fauna mayor que se encontraron. Esto resalta y muestra realmente el estado de conservación que tiene este lugar. La fauna es muy variada, es muy diversa. En muy pocos días de muestreo realmente logramos unas capturas altísimas y una riqueza muy alta. Prácticamente que no hubo día que no capturáramos alguna especie nueva, lo que muestra que lo que falta aún para llegar a un conocimiento real de todo este sitio es mucho lo que falta por empezar a trabajar. Este es un primer paso y es muy importante. El estado de conservación es un estado muy alto. Encontramos especies que son específicas e indicadoras de estados pristinos de conservación de bosques, que son muy sensibles a las perturbaciones ambientales, y su presencia aquí pues inmediatamente está mostrando lo bueno que está. Solo trabajamos en dos lugares, en los Llanos del Tigre y aquí en el Zancón, y con esos dos puntos de muestreo nos llevamos una idea muy grata de lo que hay que comenzar aquí para empezar a explorar. Realmente el papel que tiene este parque y la zona que conocimos, siendo la primera vez que se entra a esta zona, muestra realmente el valor que esto tiene. Es importante conservarlo. Realmente en términos de la representatividad de la fauna nacional es muy alto. Muchas de las especies están aquí en peligro de extinción, y eso es muy importante destacar también, ya que de los 50 que logramos reportar, aproximadamente la mitad se encuentran en el libro rojo de los mamíferos de Colombia y están reportados que están amenazados o en algún tipo de grado de amenaza en peligro de extinción. Y el encontrarlos aquí le da realmente un potencial muy grande en términos de la estrategia de conservación de todo lo que es la fauna de la región, de la zona norte de Chocó geográfico y la zona sur del Caribe colombiano. La nutria neotropical ha sido estudiada en la cuenca baja del río Sinú, sin embargo nunca se había subido hasta este punto, y podemos encontrar que a través de rastros como los excrementos y las huellas que la especie se encuentra en la zona alta del río Sinú, dentro del Parque Nacional Jaramillo. Por la época del año en la que estamos, que es una época lluviosa, no es muy abundante en la zona porque ellas bajan a las ciénagas, pero de todas maneras tanto los habitantes locales como todo el paisaje y el ecosistema nos dan indicios de que sí es un sitio donde la nutria está establecida. Es un indicador muy importante en ecosistemas en buen estado de conservación,
ya que ella necesita que las aguas estén muy limpias y además porque necesitan unas coberturas de vegetación buenas. Estuvimos recorriendo 10 quebradas que se derivan de estos 3 grandes ríos. Encontramos pues que la zona provee los recursos suficientes para que las poblaciones aquí se establezcan. Como conclusión, la nutria neotropical Lontra longicaudis se encuentra en la zona y es un muy buen indicador de que el ecosistema se encuentra en muy buen estado. Además de eso, también estuvimos haciendo entrevistas con los habitantes locales, encontrando que todos, el 100% de ellos, se la encuentran muchas veces durante todo el año. Entonces eso también pues confirma que es una población bastante establecida en la zona. He encontrado una gran diversidad de aves, muchas de ellas endémicas para Colombia, igualmente endémicas para el departamento, debido a que es el único lugar donde se encuentran. Una de ellas es el pico azul, algunas guacamayas y otra serie de aves que tienen de hábito el sotobosque, los cuales son muy complicados de ver, pero están allí, los cuales son principalmente originales de ese tipo de hábitat. Hasta el momento he reportado 238 especies de aves, lo cual indica que es un lugar muy rico en la diversidad de aves. Ocupa el 50% de las aves reportadas hasta el momento para el departamento, lo cual es una zona importante para la conservación. Hace pocos años este lugar fue considerado un AICA, es decir, un área importante para la conservación de las aves. En ese sentido es importante la conservación de este lugar, tanto para las especies de aves como para muchas otras especies de fauna y flora. En cuanto a las guacamayas, ellas cumplen una función bien específica en su ecosistema, en su hábitat, y es, digamos, predar semillas. Eso evita, digamos, que haya una sobrepoblación de la especie que preda, que son las palmas. Entonces mantiene en equilibrio esa especie. Lo que buscamos hacer en el Parque Nacional Paramillo es ver la estructura y la composición de la vegetación del parque. Entonces estamos haciendo parcelas y con esto buscamos ver cuántas especies y cómo se distribuyen en el bosque. Pero también lo queremos ligar a esa parte cultural, a esa parte de la comunidad, de cómo usa las especies, cómo utiliza las plantas. Entonces también estamos haciendo entrevistas y estamos preguntando sobre los usos que le da la comunidad a cada planta para enriquecer el trabajo de la botánica con esa parte de la gente. Eso es lo que llamamos etnobotánica. La zona tiene una vegetación típica chocuana, encontramos elementos muy chocuanos, gran cantidad de palmas, pocas epífitas, árboles de gran talla. Nos encontramos con árboles que representan un gran valor biológico. Tenemos cerca de 300 ejemplares que se colectaron en estas 8 parcelas y de colección general. Sin embargo, encontramos con tristeza que el abarco, una especie muy importante maderable, no cayó en ninguna de nuestras parcelas, aunque encontramos algunos individuos jóvenes
en nuestras caminatas por el sector y según también con lo que hemos hablado con las personas, que es una especie por su valor comercial, por su valor maderero al que le dieron muy duro en una época y que apenas está volviendo a recuperar sus poblaciones. La presencia de estos individuos, así sea en bajo número, nos lleva a considerar esta zona como biológicamente muy importante, con elementos y con estructuras de la vegetación de bosques muy bien conservados, todos bosques primarios de baja intervención, grado de conservación muy alto. Es importante conservar el parque porque todas las especies que están acá se presentan como un banco de genes de aprovechamiento para la sociedad y un banco de genes de biodiversidad. Acá hay especies únicas, propias, endémicas, que solo se encuentran acá, y también es un resguardo de otro montón de especies, no solo vegetales, también animales, y asimismo es un potencial de los recursos que se pueden usar, plantas que pueden llegar a ser medicinales, plantas que pueden llegar a ser excelentes leñas y que las tenemos acá, y igual nos falta mucho por estudiar. Bueno, la mayoría de las especies registradas, tanto de serpientes como de lagartos, nos están mostrando el buen estado de salud del ecosistema, ya que ellas prefieren las coberturas de dosel cerrados, abundante hojarasca, los cuales son condiciones que se encuentran propicias en este ambiente. Al finalizar nuestro trabajo podemos darnos cuenta que aún falta mucho por explorar. Lo que tenemos fue como una evaluación ecológica rápida de este sector. Pensamos, y los estadísticos nos lo dirán cuando procesemos todas las muestras, de que aún nos faltan muchas especies por registrar en este sector, tanto que estuvieran registradas para la región Caribe, para la región chocuana, como algunas que no estuvieran registradas aún para la ciencia. Para los reptiles establezco por lo general dos tipos de metodologías, una que es la búsqueda libre, en la cual hago recorridos por diferentes elementos que se noten en el paisaje que estamos mostrando, por ejemplo un área abierta, área de bosque por la orilla de ríos o caños, y también se establecen unas trampas denominadas trampas de caída o trampas Barber. Claro, esta bicha muerde duro. El único problema grave que se puede identificar, bueno, no solamente con la comunidad de acá, sino con las demás comunidades donde quiera que uno hace levantamientos para buscar reptiles, es el maltrato que se le da a las serpientes. Incluso las serpientes que son inofensivas son consideradas venenosas y a todas las van matando. Cada una de las especies está aquí cumpliendo una función determinada en el ecosistema. ¿Sí? Pedro, ven y le ponen las inyecciones. Estamos colectando peces, de los cuales hemos colectado 2 endémicos. Esto es importante porque vamos viendo la gran biodiversidad que tenemos, con especies únicas en el mundo, que cumplen una función muy importante porque son, además de servirle a peces más grandes, son grandes controladores de la parte biológica. Como resultado de esta expedición al río Manso y al río Tigres como unos afluentes del río Sinú, hemos logrado colectar hasta la presente 46 especies de peces en esta región, lo que indica una gran biodiversidad que existe en este afluente acuícola, que viene a ser un patrimonio nuestro, y especies como esta, que es endémica de acá, el Bricum sinuensis, una especie que es orgullo nuestro, orgullo nacional, que puede ser el día de mañana factor fundamental para futuras explotaciones piscícolas, para futuras investigaciones de tipo genético que van a producir carne para toda la población de la región Caribe. Esta expedición nos ha llegado a la conclusión de descubrir 4 nuevas especies para la ciencia, lo que nos coloca a la prioridad de investigaciones a nivel nacional actualmente. Siendo así, este patrimonio nacional merece ser preservado para las futuras generaciones como un orgullo nacional y como un patrimonio que nos pertenece a todos los colombianos y
como un patrimonio de fauna neotropical muy característico en esta región. Esto es una reserva que hay que conservarla, es un patrimonio mundial. La araña, su redes sobre dorado. Y vi tejiendo la araña, su redes sobre dorado. Toma, prende la vela que me quemo. Pega. También cantaba el Juan Polo al amanecer el día. También cantaba el Juan Polo al amanecer el día. Yo que me miraba solo, con eso me entretenía. Yo que me miraba solo, con eso me entretenía. Oye Jaime, ¿cómo cantaba ese pájaro? Claro, ay, toma. Prende la vela, Roberto Geles. Cantada la gallineta, también la pava congona. Cantada la gallineta, también la pava congona. La perdiz que vive inquieta y la suiri que da las horas. La perdiz que vive inquieta y la suiri que da las horas. Oigan muchachos, cómo canta la pava congona en la montaña.